les va a empezar a tocar gobernar con un reto y tiene que ver con el cambio de población o de edades de población en este país. Hoy día, digamos que la gran mayoría de mexicanos están en una edad productiva, pero la cosa va a ir cambiando, particularmente porque se tienen menos hijos o se decide ya no tener hijos, o hay varios fenómenos ahí que pegan y pegan fuerte en el asunto económico. No es privativo de México, está pasando en el mundo. Lugares, por ejemplo, en Italia, en donde la gente pues se va a vivir con el gobierno pagándole porque pues de plano se quedaron sin gente, ¿no? Países en donde pues ya prácticamente la mayor parte es vieja, donde ya no hay jóvenes, y la pregunta... Pues, ¿quién nos va a mantener, querido Jorge Andrés Castañeda? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un gusto estar por acá. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Oye, a ver, cuéntanos un poco, porque está muy interesante este tema, ¿eh? Sí, es un tema que veníamos platicando tú y yo, de que valía la pena tocarlo en estos espacios. Es un fenómeno, como bien dices, a nivel mundial. O sea, México no está en una situación gravísima aún. Okay. Hay países, como decías, Italia, España. El peor de todos probablemente sea Japón. Okay. A China le va a pasar muy grave y ahí se junta con el tema de la política de un hijo por familia de hace algunas décadas que empieza a tener estos efectos demográficos, pero lo que sí vemos en México ya es un envejecimiento de la población. Mira, si en el 2000 la población mayor de 60 años eran alrededor de 7% de los mexicanos y era un poquito menos de 7 millones. 7%. En ese entonces. En el 2000, hace 23 años. Hace 23. Okay. Se estima que para el 2030 van a ser 20 millones de mayores de 60 años, que van a representar un poquito menos del 20% de la población. Okay. Y eso está, no hay nada que hacer al respecto, no podemos meter más jóvenes, ¿no? Sí, pues tendría que haber más niños, ¿no? Tendrían que haber nacido hace 10, 20 años los niños. Y no nacieron. No nacieron. ¿Por qué? Y eso, es algo que pasa en todo el mundo. Hay una parte que es que la gente vive más. Ha aumentado la esperanza de vida en el mediano plazo, aunque ahorita... ¿te acuerdas que lo platicamos aquí en un espacio sobre la caída de la esperanza de vida en todo el mundo? Sí. Por el COVID, pero bueno, independientemente de eso, si vemos en la tendencia en los últimos 25, 30 años, en México ha aumentado, ¿no? Okay. Luego la gente tiene menos hijos, ¿no? Okay. Y los tiene más tarde. O no tiene. ¿No? O sea, en promedio han bajado el número de hijos por familia o hijos por mujer en edad en edad reproductiva. El caso es que cada vez vamos a ser, tú ya vas a ser viejito para el 2030, entonces te voy a meter ya paquete. Lo soy en este momento, Jorge, ya, o sea, ya me dicen que tienes 40, claro que no es cierto, no mientas. Con esas canas, no, sí, pues sí, con los corajes que te hacen pasar. No, del aguacate, está bien, sí, ni modo. Pero bueno. ¿Qué es ser viejito, a los 70? Mayor de 60, ¿no? Se considera 64, digamos. Aunque con este tema de que vives más, pues también tienes mucho mayor tiempo para ser productivo. Porque a los 60 estás roble todavía, aguantas muy bien. Pues tú y yo no sé cómo vamos a estar a los 60, pero en principio... Digamos el promedio. Digamos quien se cuida, hace ejercicio, come bien, no le va tan mal a los 60. Y eso tiene, como bien dices, pues impactos económicos muy fuertes. México tuvo y está por terminarse, esto se tiene que tomar plazos largos de tiempo, el llamado bono demográfico. Okay. Esto quiere decir cuando mucha gente, porque nacieron muchos niños en algún momento, entran al mercado laboral, ¿no? Y suele estar acompañado en el mundo, estos bonos demográficos, de un crecimiento económico muy fuerte, porque, digamos, tomándolo de forma muy simplificada, si cada persona puede producir un peso al día, pues si de repente tienes más personas, produces más pesos. ¿No? Así. Digamos, así de fácil. Así de... Sí, así es sencillo. Simplificándolo mucho. Pero en México hay bastantes hipótesis que dicen desaprovechamos este bono demográfico, ¿no? No invertimos, pues hay algunas hipótesis que dicen que fue en educación, en salud, etcétera, en productividad, infraestructura, para que... pudiéramos, digamos, aprovechar este bono demográfico. La realidad es que ya está proyectado de terminar alrededor de 2030. Ok. Pues duró. Pues algunos lo inician, digamos, a mediados de los 80, otros incluso van más atrás, que tiene que ver, digamos, con todo el proceso demográfico, de urbanización, como te decía, caída de
los índices de mortalidad infantil, etcétera. O sea, para entenderlo Jorge. Todas las sociedades pasan por un proceso, ¿no? Este bono demográfico es el asunto de que de que hay más jóvenes, más gente en edad productiva, en edad de generar pesos, de poderle chambear, y que eso pues lo desaprovechamos. O sea, había más posibilidad de generar lana. Entre más gente en edad de generar lana tengas en el país, pues más lana va a haber, ¿no? Lo entendemos de esa manera. Exacto. Si tú ves estas famosas pirámides poblacionales que ponen en los documentos del INEGI y cosas por el estilo, pues es cuando ves una pirámide, ¿no? O sea, que hay mucha más gente abajo y se va haciendo así. Ándale, sí. Se va haciendo chiquita. La base que sostiene la pirámide. La base que sostiene la pirámide. Cuando ya empiezas a ver como el pétalo de una rosa, si quieres, y que abajo hay menos gente, es que se te empieza a acabar ese bono demográfico o se te va a acabar. La pirámide invertida. Pues no invertida, pero digamos que abajo ya tiene unas entraditas, ¿no? Ya no hay tanta base, ya no está tan sencillo. Ya no está tan sencillo, se ve más uniforme. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues la edad, normalmente se considera la gente en edad de trabajar, digamos, en la demografía entre 15 y 64 años, ¿no? Ok. Y el problema es que pues estamos envejeciendo y no aprovechamos toda esta gran oportunidad que teníamos. Está cañón ese asunto. Y lo peor es que si vemos, ¿no? Mira, entre el 2000 y el 2020, la edad promedio en México pasó de 26.2 años a 31.9, ¿no? Ok, a ver otra vez, entre 2000 y 2020... ¿El promedio era de cuántos? De 26.2 años. 26 añitos. Okay. Y ahora es casi 32. ¿no? Sí, pues ya crecimos. Y la población. Dejamos el promedio. Y la población adulta, cada vez, como te decía antes, es un porcentaje mayor. Ok. Ahora, ¿dónde está pasando esto más y dónde menos? Este es un proceso natural y tiene que ver con el enriquecimiento de las sociedades. Las sociedades, cuando son más ricas, tienen menos hijos y los adultos mayores viven más, ¿no? Eso es algo que ha pasado en todo el mundo y México no es la excepción. Okay. Cuando mejoran los accesos a la salud, sobre todo, digamos, de los bebés, ¿no? Sí. Caen las tasas de mortalidad infantil, pues la gente ya no tiene 8 hijos, tiene 2. ¿no? Okay. Es un proceso natural. Entonces, donde vemos el mayor envejecimiento en México es en la Ciudad de México, es en Nuevo León, es en el Estado de México. Chiapas sigue siendo un estado mucho más joven que la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, quizá es una oportunidad para Chiapas que no se desaproveche tanto el bono demográfico allá. Otro factor que juega en esto es la migración. Okay. En México pues, somos de los principales expulsores de migrantes en el mundo y lo que se van son la gente joven, ¿no? Si de hecho Estados Unidos no ha tenido este problema que tienen todas las sociedades de sus niveles de ingreso, es por la migración en gran medida, ¿no? Okay. Porque mucha gente emigra a Estados Unidos, lo que ha mantenido, digamos, las tasas de reemplazo de la población, y aparte la población migrante suele tener más hijos. No es que los gringos no se estén haciendo más viejos, sino que le llegan muchos migrantes. Le llegan mexicanos, le llegan salvadoreños, le llegan chinos, le llegan hindú, todo mundo, indios. Y todos esos, las primeras generaciones migrantes tienen más hijos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, por eso Estados Unidos, y eso es lo que estamos viendo, ya los pronósticos del crecimiento en China, si ves, se habla de un freno a la economía china porque simplemente ya no va a haber tanta gente. Ya dejaron de crecer en cantidad de gente. Ya los pasó la India en el país más poblado. Y eso va a tener... Y el problema de esto, pasando digamos como al tercer bloque, es los problemas que esto tiene para los países. El primero, son dos grandes problemas, pero hay muchos. Pero las pensiones y la salud. Okay. La gente viejita, aunque no se mueren porque cada vez hay mejores temas de salud, sí, porque pero cuestan mucho más. Alguien que tiene que ir al hospital, una persona de 25 años nunca tiene que ir al hospital. Sí, digo, casos raros, pero estamos hablando de promedios, que nadie se nos enoje. En la estadística, claro. Cuesta mucho menos una persona de 25 años que una persona de 60. O de 70. O de 70. O de 75 o de 80. ¿No? Y que llegas. Sí, claro, no. Ya llegas. Y te vuelves ahí tienes a Fox. Ahí tienes diciendo que le cuesta 100,000 pesos, ¿no? No, sí, claro. Al mes su tratamiento médico. Y su seguro. Te cuesta mucho más al IMSS, ¿no? Que hacen cálculos actuariales, el ISSSTE, los sistemas de salud. Les cuesta mucho más caro atender a una persona mayor, ¿no? Tienen que presupuestar mucho más, digamos. Y eso pone muchísimas presiones sobre las finanzas públicas. Okay. Y el otro tema aún más preocupante es el de las pensiones. Ya hemos hablado tú y yo aquí del tema pensiones. Mira,
En el 2022 fueron 1.7 billones de pesos. Ok. ¿No? Y para el 2020, o sea, millones de pesos, ¿no? O sea, es una brutalidad. Es una cantidad de lana gigantesca. Ya es como el 20% del presupuesto. Esas son todavía las pensiones de la gente que todavía tiene pensiones, porque ya esta es generación que no tiene pensión como tal, sino Afore, ¿no? O sea, bueno, ya, exacto. Pero también ya es tu ahorro, pues. Hay algo de participación del gobierno a las Afores, pero sobre todo son la gente previo a la ley 97. Sí, claro. Sí, o sea, esto es lo que todavía tenía el gobierno y que pues poco a poco va a haber menos personas que estén ahí. No, pero ahorita va a subir. Porque toda esa gente se está empezando a retirar. Ok. Entonces, se estima que para el 25 van a ser 2 billones de pesos. Y 25% del presupuesto. O sea, de todas estas corcholatas y precorcholatas que estás diciendo, el año que se sienten, el primer año que se sienten en la presidencia de la República, tiene un tema de que 1 de cada 4 pesos que tiene el gobierno se tiene que ir a pagar pensiones. A ver, déjame anotar ese dato porque ese está buenísimo. En 2025, si no hay reforma fiscal, que digamos, por ejemplo, Claudia ya dijo que no la quiere hacer. Sí, bueno, pero 2 billones de pesos de pensiones. 2 billones de pesos de pensiones. A ver, corrígeme, el presupuesto es de 7 billones, ¿no? Más o menos 8. Ese SPAC va a subir porque va a cambiar. O sea, el 20% del presupuesto se nos va a ir en pensiones. 25%. Tómala. Y eso... Tómala. Porque la pensión de adultos mayores, que es una política que yo quiero dejar claro, yo apoyo, me parece que es justa y está bien. Sí, pero no se podía hacer sin pensar en cómo la vas a pagar. Y ahora va a subir muchísimo para el año que entra y va a seguir subiendo cada año más, porque está indexada a inflación, por un lado, y cada vez va a haber más adultos mayores sin seguridad social. Bueno, como es universal, les llega a todos. Entonces, ahí sí podemos calcular cuántos adultos mayores va a haber en tantos años. Eso va a costar. Y te puedo decir, es un montón de lana. Y esta propuesta que digo, probablemente no llegue el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, a la candidatura. Pero, por ejemplo, esta propuesta que hace de bajarlo a 63 años, pues obviamente lo hace desde una versión demagógica, decir, más votos, etcétera. O sea, a lo mejor se inspiró en lo que está pasando en Francia, ¿no? Y ahorita quería hacer al revés, o sea, si algo tenemos que hacer es ver cómo subirla. Y Francia, países que ya están envejeciendo muchísimo, como Francia. Están subiendo. Y que no hay de otra. Francia ya gasta 50% de su PIB en política social. Probablemente es el país que más gasta en política social. No solo en pensiones. No, en todo, en salud. O sea, salud y sí. Gasta ya la mitad del PIB. De un país extremadamente rico como es Francia. Un país rico. Y la propuesta de pensiones que hizo el presidente Macron, digo, muy impopular en ciertos círculos y causó un montón de revuelos, es una necesidad. Y es decir, mira, la gente cada vez vive más y ya no alcanza la lana. Si estamos México está muy lejos de estar ahí en el tema demográfico, pero ya sabemos que vamos para allá y para eso no hay mucho que hacer, porque ya son, como te decía al principio, niños que no nacieron. Juntemos al auditorio, entrémosle al tema 5571-1337, 5571-1337. Nos dicen aquí, mayor población igual a mayor bono demográfico, igual a mayor consumo o también mayor daño ambiental y mayor exterminio. Entonces, la economía actual, pues también es a costa de la vida del planeta. Es mejor que haya menos personas, pero bueno, pues también hay menos gente que pero la población a nivel global va a seguir creciendo. En todas las proyecciones demográficas se ven las poblaciones de los países. Sobre todo va a ser en India, Bangladesh y muchos países en África que van a empezar a explotar sus poblaciones. Nigeria, y perdón, pero va a ser... República Democrática del Congo. Voy a verme súper políticamente incorrecto. No lo hagas, Luis. No lo hagas, ¿verdad? Sí, no lo hagas. Sí, están todos... No lo hagas, no digas lo que estás pensando. Hay una gran novela de un autor llamado Michael Houellebecq o whatever. Houellebecq. Sumisión se llama la novela. Y te habla de una Francia que de pronto es dominada por musulmanes, porque justamente Francia dejó de tener hijos
y en donde sí tuvieron muchos hijos fue en poblaciones musulmanas, y de pronto tienes al Louvre que le cambian el nombre, a la Torre Eiffel de otra manera, pero eso va a pasar, o sea, al final eso va a suceder, el futuro, por lo que estamos viendo, pues es de este tipo de países, al menos en cuanto a población demográfica, ¿no? O sea, en cuanto a gente. Totalmente, o sea, digo, es una exageración esta novela de Michel Houellebecq. Sí, pero novela. Estamos viendo una explosión de población en ciertos países. Sí. Mientras que en otros van hacia abajo las poblaciones y eso implica problemas fiscales muy grandes. O sea, ¿de dónde vas a sacar la lana? ¿De dónde vas a sacar? Y sobre todo si esto pasa en países ricos, que es donde pasa, porque es donde se tienen menos hijos, ¿no? Sí, claro. La gente vive más, entonces empiezan a suceder estos fenómenos. Y como te decía, la excepción a la regla es Estados Unidos, ¿no? Y eso porque llegan ahí los migrantes. O sea, lo que dijiste es muy incluso la importante. población, digamos, autóctona, si quieres llamarla, de Estados Unidos, tiene más hijos en promedio que los que tienen los franceses, los españoles. España y Italia, que eran, digamos, se esperaba que esto no pasara ahí por la tradición católica que tenían estos países, fue incluso más acentuado, ¿no? Entonces, si tú ves las tasas de fecundidad, por ejemplo, de España o Italia son bajísimas, ya no hay reemplazo de las generaciones. No, y la gente no quiere tener hijos. La gente, o si tiene uno al que le va a dar todo. Y dice, pero no voy a tener 5, ¿no? Dice, el problema de las pensiones también es político. Le recuerdo, estamos abiertos en el 5571-131337. El problema de las pensiones es político. La administración de los impuestos debe ser por economistas y no por políticos, porque pues tendría que resolverse esto con muchísimo más especialización. Lo que se debe legislar es volver a un esquema de pensiones. Estamos a 20 años de que México se haga viejo y entonces ¿de qué vamos a vivir? El Afore no nos da para tener una vida o una vejez digna. Hablemos un poco de esto, Jorge. Bueno, ¿qué va a hacer una persona que tiene hoy en su Afore o que se retire con su Afore en 20, 25 años con para empezar tiene que juntar las 200 semanas. 1,000 pesos. Y eso le fue bien. Tiene que juntar las semanas para que se las paguen. Las semanas de haber cotizado. Hay mucha gente que no las va a juntar por, digamos, los problemas en el mercado laboral mexicano, que la gente va de la llamada formalidad a la informalidad, y si no juntas las semanas para tu edad de retiro, es un broncón. El sistema, digamos, de pensiones antiguo, en el que se hace una bolsa de todos ponemos, y cuando te retiras todos recibimos, es el llamado hoy esquema 97, ¿no? Que se dice de beneficio definido. Tú sabes cuánto vas a ganar, no importa cuánto hayas aportado. Todos los países del mundo prácticamente dejaron ese sistema en los años 90. Eso sí fue el neoliberalismo. ¿No? Sí, ahí sí. A las cuentas individuales, ¿no? O de contribución definida, la que yo digo, yo voy a dar 10 pesos cada mes y al final se ve toda la lana que tienes, y digo, o sea, es una transacción financiera y que se transforma en una anuidad. Pero el sistema viejo iba a quebrar al gobierno por esto de la transición demográfica, porque de repente deja de haber gente que contribuya y se tiene que pagar a todos. Hay más viejos, ¿no? Y en muchos casos ya no podemos hacer nada, porque digo, ¿tú eres Afore o todavía eres pre-Afore, por ejemplo? No, yo soy Afore y de hecho es más de ráscate con tus uñas. Claro, pero digo, por la edad. Yo soy ráscate con tus uñas. Como somos varios. Por nuestra edad, yo soy de la edad somos Afore. Somos Afore, pero... Bueno, no sé, tú eres pre-Afore. Afore. Sí, no, ya eres Afore, ajá. Pero digamos, en el 97 le dieron a la gente todavía a elegir, ¿no? Entonces, todos los que son pre-97 o ley 97 se conocen, ya son obligaciones contractuales del Estado mexicano. O sea, no puede mañana el gobierno decir, no voy a pagar, ya no tengo lana. Sí, no les voy a pagar a ellos. Se incendia el país, para empezar, con toda la razón. Lo que está pasando en Francia. No puedes, o sea, porque es una obligación ya asumida. Oye, y si regresamos al otro esquema, porque sí vamos a tener muchos broncos con las Afores. Ahora y eso sí es un problema que va a tener el próximo presidente. Es que no va a alcanzar, Jorge. No, el próximo y el próximo y el próximo, ¿no? O sea, yo lo que quiero es preguntarte, que es lo que nos preguntan aquí muchos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con nuestra generación? Y con la generación que está abajo de nosotros, con los que tienen 30, con los que tienen 35, con los que tienen 20. Vayan ahorrando, muchachos, vayan ahorrando. Neta, vayan ahorrando. O sea, ¿quién no te va a mantener el gobierno? La Afore va a ser una porquería, una bicoca. Vas a llegar a tener 70 años y resulta que lo que ahorraste fueron 200,000 pesos, 100,000 pesos para toda tu vida y todavía te quedan 15, 20 años de vida. ¿Qué vas a hacer? O sea,
eso se conoce como la tasa de reemplazo del salario. Ok. ¿no? Sí hubo una reforma al sistema de pensiones ahorita en el 2020 que hizo este gobierno, que aminoró el problema en muchos sentidos, pero en el 27-28, o sea, eso sí ya es a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí. Se estima que se van a empezar a retirar los primeros de generación Afore y las tasas de reemplazo van a ser de más o menos el 35%. Es decir, si tú ganabas 10 pesos, vas a ganar 3.5. Tu Afore te va a dar para 3.5. No seas... O sea, si ganabas 10,000 pesos al mes... Te van a dar 3,500. Más tu pensión de adulto mayor. Entonces... Sí, ya bienestar. Está, del bienestar. Entonces, pues ponte que ya llegarás. No, pues va a seguir votando la gente así. No manches. Entonces va a ser un problemón para las pensiones privadas. Sí. Y, digamos, es fundamental reformar todo ese sistema, ¿no? Sí, porque es a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Sí. Y no hay mucho que hacer. Lo que pasó es que la economía no creció en este sexenio y en el anterior a las tasas que se estimaba que iba a crecer, para la cual se hicieron todos estos planes. Amo a esta persona que me está escribiendo. De verdad, gracias por tu mensaje. Estoy a punto de morirme de risa. Mi plan de retiro es la muerte prematura. Ese es mi mejor plan, que me llegue la muerte prematuro, eso es lo que yo quiero hacer. Estadísticamente en 10 años se va a duplicar el gasto de pensiones y de ahí comenzará a decrecer, pero un porcentaje muy bajo de los que vayan falleciendo. Hola Luis, y los que cotizamos en el ISSSTE ahí sí nos jodieron totalmente. No hubo opción a una antigua ley, crearon su 10º transitorio, que es una porquería, y los bonos de pensión, que nadie le entiende cómo funcionan los recursos. Se supone que serían nuestros, ¿no? ¿Por qué hacen esto? El tema de población que envejece está súper interesante. El tema de población no afectaría al medio ambiente si cambiáramos los hábitos de consumismo. Hablen de pronto de lo que dice Alan Wisman en la cuenta atrás. Hola, está mal eso de la pensión no universal, porque a quienes tienen sus pensiones del IMSS o lista de 15,000 o más reciben también la universal. Es injusto, nos deberían de dar más a los que no recibimos una pensión en vez de que todo fuera universal. Hola Luis, y si cuentas con las semanas cotizadas que solicita el IMSS y te retiraste por la del 97 y tus aportaciones no te alcanzan en forma vitalicia y se te acaban, se supone que el instituto absorbe el compromiso y tu pago mínimo al mes garantizado es de 6,700 pesos. Y con inflación y todo, pues rasca. No. O sea, no te va a alcanzar de todas maneras. En ninguna de las dos. Los que están en 97 y los que están estamos en Afore. Claro. Son problemas diferentes, pero hay un problema en ambos casos. O de plano aquí la gente, entonces la verdad deberían de legislar a favor de la eutanasia, porque cuando uno no tenga cómo vivir dignamente, al menos pueda morir de manera digna. Y como estos hay varios mensajitos, de yo la muerte prematura. También es la nueva era, los estereotipos que nos imponen los artistas que tienen más de 5 hijos y muestran una vida de lujo en sus redes sociales. Lo dirán de broma, pero probablemente van a ver que hasta tasas de suicidios pueden llegar a ser exponenciales debido a faltas de dinero y a una sociedad vieja. ¿Qué tema, querido Jorge? No, es un tema muy complejo y mucho... es como una ola que sabes que viene, ¿no? Sí, ahí está, ahí lo estás viendo. Es inevitable que suceda. O sea, se pueden hacer cosas para minorar los efectos y sin duda hay muchas propuestas allá afuera. Hay un texto muy interesante, medio largo y es para clavados como uno. A ver, ¿cuál pero es? Este mes en la revista Nexos de Santiago Levy y Luis Felipe López Calva. Que habla mucho del problema, del modelo económico de los últimos 30 años que falló, pero pone ciertas propuestas sobre la mesa en temas cruciales como este de pensiones, ¿no? Ahora, sabemos que ahí viene, tenemos que prepararnos. ¿Qué hacemos? Yo no veo a las corcholatas o a las taparroscas y obviamente pues nadie quiere hablar de temas complicados porque se trata esto, pero por ejemplo esto que decía Adán Augusto, vamos a bajarlo a 63, o sea, vamos a hacer más grande el problema, ¿no? Porque es un problemón, sí, claro. Porque lo que sí sabemos, por esos 2 primeros años, ahí pues, muchos de esos sí están, porque si ya lo vas empujando a los 80, etcétera, pues ahí sí desafortunadamente pues mucha gente va falleciendo, entonces los gastos van bajando, porque esto se puede calcular. Sí, claro. ¿Sabes cuál es la probabilidad? No, si lo quieres bajar, órale, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿De dónde va a salir la lana al final de cuentas? Y porque a ver, esto la pensión de adultos mayores para el bienestar ya es uno de los gastos más importantes del gobierno y quizás eso está bien,
pero va a seguir subiendo y muchísimo. Y sigue siendo muy poco. Y sigue siendo insuficiente. Con todo y todo, porque es lo único que tienen muchos adultos mayores, muchos viejitos. Lo único que tienes es la pensión que te da, dicen, el presidente, no es del presidente, es del Estado, pero bueno, es lo que te da el presidente, es lo que te da el Estado. Es lo único que tienen porque no alcanzaron a tener afores, ni tampoco pensión, ni nunca tuvieron trabajo formal, etcétera, etcétera. Jorge, ¿qué temazo? Te seguimos en tu red. Ahí estamos en Jorge Acast, en Más Media los lunes y miércoles y en El Economista los jueves. Muchísimas gracias. Es Jorge Andrés Castañeda.